En realidad Jeanne Barrett está muda, porque está más muda que Viernes, que es el esclavo de Robinson Crusoe, o que el propio Oturu, que es el tahitiano que se llevó Bougainville a París, ¿no? Porque no han dejado testimonio. Como decía el gran clásico de la antropología, son pueblos sin historia. Sí, las mujeres también es un género sin historia en ese sentido, porque carecen de una narrativa propia y de una voz propia, sino que son voces interpuestas. Escuchamos a Juan Pimentel, historiador de la ciencia del Instituto de Historia del CSIC. Con él y con Manuel Burón, historiador en la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a asistir en este podcast al desvelamiento de Jeanne Barrett, botánica y exploradora del siglo XVIII. Pero en ese marco sorprende la dureza de esos viajes, de todos los testimonios que se puedan encontrar, la dureza de esos viajes sorprende, y hay que señalar que varias fuentes califican a Jeanne Barrett como la infatigable. No es difícil de todas maneras especular o conjeturar con que las razones para emprender esta gran aventura tuvieron que ver mucho con el atractivo intelectual que despertaba en esta época hacer un viaje de estas características para una persona que se dedicaba a la botánica, y luego, por otra parte, con la combinación con motivos personales de que formaba parte de la vida personal de Commerson. Entonces era un proyecto que tanto profesional como personalmente seguramente pues le resultaría muy atractivo, muy arriesgado y muy atractivo para una persona efectivamente, como está demostrado, muy arrojada y muy echada para adelante. Pareja y sirviente del naturalista Philibert Commerson, Barrett herborizó alrededor del globo y transgredió uno de los tabúes más consolidados en las marinas europeas, logrando una hazaña característica de la Ilustración, el viaje de circunnavegación. Tenemos que imaginarnos cómo puede pasar desapercibida una mujer que se viste de hombre durante tanto tiempo. Algunos sospechan que muchas de las descripciones botánicas y los herbarios recogidos en el viaje fueron obra de Jeanne Barrett y no de Commerson. El frontispicio de la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, publicada en 1772, representa una imagen cargada de simbolismo. Es una composición alegórica en la que las figuras femeninas que representan la razón y la filosofía rasgan el velo que cubre la verdad, que está rodeada por una brillante luz. Esta historia que vamos a contar habla de la navegación por mares remotos, del espacio constreñido de los navíos y de algunas mentes. Por aquí se asoman grandes navegantes de la edad de oro de la navegación a vela y arrojados naturalistas. Los barcos son una suerte de mundos confinados donde se combina el convento, la granja es una especie de circo ambulante donde hay animales vivos, donde hay plantas, donde hay, no sé quién definía el barco como una mezcla de mitad laboratorio y mitad fortaleza. Efectivamente tiene un componente armado, náutico, naval y militar, y también un componente científico. Es un espacio para el confinamiento terrible, el hacinamiento que vivían en las largas navegaciones era espantoso, y también un lugar donde coinciden pues intereses comerciales, científicos, militares, que no están opuestos, sino que conviven y que están inextricablemente unidos, ¿no?, en la historia de estas exploraciones. Seremos uno más en el empeño de coleccionar ejemplares de todos los misteriosos especímenes que el periplo ponga a nuestro alcance, para retratar el trabajo de una de las primeras parejas colaborativas en ciencia que se conocen, lo cual nos ayuda a preguntarnos por el lugar de lo femenino en el trabajo y en la ciencia.
estas parejas funciona una división del trabajo bastante previsible, que es que las mujeres realizan el trabajo de laboratorio, el trabajo de recopilar materiales en las bibliotecas o en el campo, el trabajo sucio, por así decirlo, el trabajo experimental, el trabajo empírico, y normalmente son ellos quienes desarrollan las grandes teorías, quienes dan nombre a las plantas o a los descubrimientos científicos y normalmente quienes firman los artículos y quienes son nombrados académicos. Esta ha sido una división del trabajo clásica en la historia de la humanidad, que se podría trasladar a otros terrenos en los que seguramente muchísimos de ustedes y sobre todo muchísimas de vosotras reconoceréis. Para contar esta historia, presenciamos el desvelamiento de Jeanne Barret, nuestra protagonista, y como en la alegoría de la enciclopedia francesa, la imaginación se prepara para adornarla con una guirnalda de flores. Apenas Barret había pisado tierra, cuando había comenzado a herborizar, se vio rodeada de una muchedumbre de indios que la desvistieron. Vagine, Vagine, Vagine. Eres una mujer como nosotras, no nos engaña tu disfraz, la ropa que vistes. Podemos olerte, sentirte. Podemos olerte. Dejadme ir. Os lo suplico. No nos engañan las apariencias. Las tahitianas la desvistieron en un instante y la dejaron desnuda de los pies a la cabeza. Barret se sintió 1000 veces perdida, sin saber a dónde irían a parar las exclamaciones de aquel pueblo que examinaba tumultuosamente todas las partes de su cuerpo. Van a maltratarme, a encerrarme, a abandonarme en una isla, en mi país. Las mujeres no están autorizadas a subir a bordo. Está prohibido. Sí, bueno, se produce en Tahití, por eso hablamos del centro de la expedición de Jeanne Barret y de Bougainville, Tahití. Después de todo el deslumbramiento con las mujeres, la isla y los productos que allí tienen, Jeanne Barret baja a herborizar e inmediatamente, dice textualmente el diario de Bougainville, los indígenas la rodean y empiezan a gritar Allene, Allene o Vagine, Vagine, son, como se dice mujer en varios idiomas polinésicos, identificándola como mujer y la desvisten, con lo cual se sabe que había rumores que ya hablaban de que quizás el sirviente de Commerson fuera un eunuco, que es lo que había alegado Commerson, o que fuera amanerado, o incluso que fuera una mujer. Estas sospechas eran habituales en todos los sentidos, en todos los barcos. Generalmente eran mentira, pero en este caso era verdad. Y en ese momento, para aquellos que estaban en tierra, queda en evidencia que Jeanne Barret es una mujer. Pero habían sido los indígenas. Claro, es curioso que tras un tiempo muy largo de expedición, que los europeos a los franceses les tardaba meses y meses y meses ir desarrollando la sospecha, y los propios tahitianos en un día lo desvelaran. Esto es bastante increíble. Y un episodio anterior, en la propia expedición de Bougainville, quizás nos dé una pista. Es el episodio del cocinero, que es un personaje muy importante en toda la expedición. El cocinero, esto lo cuenta Bougainville y otros, una vez han llegado a tierra, han llegado a Tahití, debió pensar: esto de la vida a bordo y alta mar, esto es un horror, yo salto como tantos otros europeos que se quedaron a vivir con los indígenas. Saltó del barco y se fue corriendo en busca de estas bellezas y en contra de su expedición, ¿no? Pero lo primero que hicieron los indígenas fue rodearlo, al cocinero, desvestirlo, magrearlo. Se habla mucho de lo táctil también, no solo el olfato, sino tocar constantemente a los recién llegados. Ahí tiene que ver el pensamiento polinésico, que es un poco difícil de explicar. Bueno, el cocinero
le dieron tal susto que volvió corriendo y le dijo a Bougainville: me da igual el castigo que usted me dirija, porque va a ser mucho mejor que lo que me acaban de hacer los indígenas. Entonces es probable, no lo sabemos, que hubiera allí algún cierto ritual que desconocemos porque no estamos en el modo cultural ni en el tiempo de los tahitianos de entonces, que supusiera el desvestimiento, tocar y los genitales, que es un motivo cultural, y los fluidos muy del Pacífico. Tenemos fuentes, por ejemplo Álvaro de Mendaña, finales del siglo XVI, que hablan de lo mismo, que cuando los marineros se apartaban a orinar, enseguida venían todos los indígenas a observar su sexo, cómo les desvestían, cómo les tocaban, cómo querían comprobar su, algunos dicen su humanidad, su corporeidad, ¿no? Y quizás se remitiera a esto. Vamos a convertirnos en una exploradora del siglo XVIII, pero para ello nos vestiremos de hombre, nos cubriremos el pelo con un gorro, disimularemos nuestros pechos y nos vestiremos con camisa y pantalón de rayas. En esa época la Armada francesa no permitía la presencia de mujeres a bordo de ninguno de sus navíos. Jeanne Baguet iba disfrazada de marino y de criado, y se había hecho camuflar los pechos atándose un vendaje que le causó unas heridas muy severas. Solo por eso ya, y que en la vestimenta europea normalmente está muy marcada la sexualidad, la feminidad o la masculinidad de los trajes y los vestidos está muy marcada. Conocemos las hierbas, nos apasionan y trabajamos para el famoso botánico Philibert Commerson y partimos a bordo del barco Etoile en la expedición de Bougainville que recorre el globo en busca de nuevas y fascinantes especies de plantas. Terminaremos dando la vuelta al mundo. Este año estamos celebrando, ¿no?, el 5º centenario de la primera circunnavegación de la nave Victoria, ¿no? Pero realmente la ilustración, en cierto sentido, puede ser considerado como el segundo acto del mismo drama iniciado en el Renacimiento. Y la época clásica de las circunnavegaciones es el siglo XVIII, que vio cumplido así un sueño circular y pedagógico, como la propia enciclopedia, ¿no?, que es la Enciclopaideia, ¿no?, la educación circular. El viaje de circunnavegación también tiene mucho de este sueño esférico y pedagógico que significa recorrer y gobernar el mundo, ¿no?, y tenerlo en la mano, ¿no? El siglo XVIII pudo desarrollar ampliamente el viaje de circunnavegación gracias a las dos conquistas en el terreno de la higiene náutica, que es la conquista de saber cómo combatir el escorbuto. No es que se descubrieran las vitaminas, ¿no? No sabían lo que era una vitamina, pero sí que supieron de manera práctica que con el caldo este de chucrut, con la col fermentada o con frutas y cítricos y verduras, y manejando esto la dieta, se lograba combatir el gran enemigo de la circunnavegación, que era el escorbuto. Y por otra parte el cronómetro de precisión, que es el instrumento con el que se logra determinar con un cierto grado de fiabilidad la longitud, ¿no?, la posición de longitud, que había sido una lucha científica desarrollada a lo largo de toda la ciencia moderna. La corta estancia de la expedición de Bougainville en Tahití en abril de 1768 se hizo pronto célebre en Europa. Más que el resto de los habitantes de la Polinesia, los de Tahití parecían encarnar la felicidad primitiva y desconocer la propiedad privada. Si hubo algo que encendió la imaginación de los europeos, fueron sus costumbres sexuales. Nos interesaba mucho el contraste, efectivamente, entre esta sobreexposición de las mujeres en Tahití y este ocultamiento, ¿no?, que es el contraste que hay entre la sobreexposición, la exhibición de la sexualidad de las mujeres en Tahití frente al confinamiento, el camuflaje
y el ocultamiento de lo que está prohibido, de lo que es tabú en la cultura occidental, que es mostrar el cuerpo de la mujer a bordo o en un laboratorio, ¿no? Curioso que el Pacífico sea uno de los espacios que más mitos desvelan en el siglo XVIII, siendo un espacio tan peculiar. Yo creo que toda narrativa sobre el Pacífico tiene que empezar describiendo un poco su peculiaridad, y es que es literalmente la región más vasta del planeta, más grande, es 1/3 del planeta, los 165.000 kilómetros cuadrados, todos los continentes cabrían dentro de él, y luego está repartido de manera muy irregular. Yo creo que esto es interesante para comprender a las islas a donde vamos a llegar. Lo que se considera Mar del Sur o Pacífico, la mayor parte, el 60%, estoy citando de memoria. Papúa Nueva Guinea lo ocupa solo el 60%, Nueva Zelanda un 20%, y luego un 10%, más de 20.000 islas que juntas no superarían el tamaño de, no sé, Andalucía, Extremadura, y esas islas tan pequeñas, que son minúsculas en territorio, han desatado una cantidad de literatura y mitología, desde antes del 18, pero sobre todo desde el 18. Entonces, una buena manera de comprender el Pacífico y a los marineros y exploradores y exploradoras que se adentraron en el Pacífico es un desierto acuático, en el que cuando llegan a una isla es como un oasis, tras días de penosa navegación, ¿no? Y es curioso también que el Pacífico sea un lugar mitológico positivo en el 18. Es un mito, son mitos positivos. Todavía cuando vamos a una isla del Pacífico, las compañías de turismo te lo venden como el paraíso. Y uno cuando llega, de verdad cree que está en el paraíso. Y para probar que no es así, simplemente atender, por ejemplo, a las primeras toponimias del Pacífico, que son del 16. Tenemos, por ejemplo, Pigafetta para Facajina. Es difícil decir exactamente muchas veces qué islas llegaron. Las denominó las Islas Infortunadas, quizás como contraposición a las Canarias. Los holandeses denominaron a las mismas islas Malas Aguas. Quirós denominaría a Jao la isla sin ventura, con nombres casi poéticos. Y el más bonito de todos, Aurel de la Rúa, en un viaje agónico en Tonga. Tonga ha salido en las noticias por primera vez en mucho tiempo recientemente por la explosión de un volcán bastante lamentable. La denominó, que es casi merece el primer puesto en poética toponímica, la isla de la amargura. Y Tonga, Tuamotu están pegadas a Tahití. Bueno, todo eso, que es amargura, infortunio, malas aguas, se convierte en particular Tahití, la isla de la sensualidad, Joseph Banks la denomina, la Nueva Citerea, la perla del Pacífico, pero son los mismos territorios. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien pouvoir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvey. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y vais m'amener. Manuel Burón y Juan Pimentel señalan en su trabajo sobre lo prohibido o escondido, tabú, circunnavegación y mujeres en la Nueva Citerea en 1768, que mientras que los europeos quedaban escandalizados y seducidos por el comportamiento de las mujeres en Tahití, su función dentro de sus propios códigos culturales era eliminar o regular el tabú,
algo que los europeos de entonces aún desconocían. Como suele suceder, más difíciles aún de identificar y reconocer eran los tabúes propios. A mí me gustaría subrayar un poco el centro de lo que Juan, un poco de la tesis que Juan y yo hemos llevado a cabo, es señalar que un gran descubrimiento que se produce en ese momento, no por Bougainville, un poco después por el capitán Cook, es el tabú. Es quizás la principal aportación indígena del Pacífico al acervo internacional. Cook lo descubre precisamente con las mujeres, cuando separaban a las mujeres a la hora de comer. Eso inmediatamente se aplicó a las propias costumbres occidentales, pero es quizás una de las pocas palabras en castellano de origen polinésico, el tabú. ¿Qué es lo que nos interesa? Y quizás muchos de estos comportamientos tuvieran que ver con el tabú. Que los occidentales, los europeos, Bougainville, Cook, que en el siglo XVIII, al calor de la ciencia, van a todos estos territorios, son capaces de descubrir el tabú ajeno, pero no son capaces de descubrir el tabú propio, porque no hay quizás un tabú más evidente en la cultura occidental que el de la mujer a bordo de un barco. Eso es un tabú, algo que está prohibido, que si lo transgredes algo fatal te va a suceder. No sabemos si algo relacionado con la superstición, con lo divino o con lo real, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se transgredían, al mismo tiempo que se descubría el tabú en esas islas, había dentro de la propia expedición un tabú que no eran capaces ellos de desvelar. Si los pueblos de la Polinesia ofrecían para los ilustrados un ejemplo de ingenuidad primitiva y bondad natural, esto es, de una verdad desnuda, la historia de Barrett delata la hipocresía y el despotismo de la civilización, su disfraz. Jean Barrett, una efeméride en femenino. Un episodio recurrente en las novelas que recrean la navegación del siglo XVIII es que el naturalista quede abandonado en una isla o paraje exótico por llegar tarde a la cita acordada con su barco a causa de su entusiasmo por recolectar. Come on, pack up your things, we should be going. Back to camp, sir? No, to the other side of the island. But, sir, there must be at least 10 miles. Well, then there's not a moment to lose. That's where I saw my flightless cormorant, Mr. Blakeney. En esa simbólica imagen del frontispicio de la Enciclopedia de los Ilustrados, otras figuras alegóricas representan las artes, las ciencias y los oficios, y están acompañadas por instrumentos o textos específicos a sus campos. En esta historia, Jean Barrett acarrea mucho peso durante largos meses de circunnavegación por el mundo, oficio que exige manejar instrumentos para recolectar plantas y fuerza para acarrear cientos de ejemplares por terrenos difíciles. Es la bestia de carga del botánico Commerson, y citamos sus propias palabras, al que malherido y enfermo ayuda a recolectar y catalogar sus especímenes y notas. Yo quizás solo apuntar que no solo es una cuestión científica, sino se convertirá también en una cuestión geopolítica en el Pacífico específicamente, en expediciones y lucha por controlar productos que o bien eran estratégicos o lo serían y que solo se daban allí, como el aceite de coco, el árbol del pan, o la raíz del taro, que son los tres principales frutos que se encuentran en el Pacífico y se intentan llevar a Europa. De hecho, la introducción de los europeos en el Pacífico, desde el primer momento, está originada y motivada por el conocimiento de las especies y por el acceso a la ruta de las especies, ¿no? al Moluco, ¿no? Que era de donde se obtenían pues, el clavo, el macis, la nuez moscada y toda esa serie de productos que fueron muy valorados en su día y que motivaron originalmente las primeras penetraciones en el gran mar del sur. Sí, hay que pensar que esos productos eran lo más codiciado. Las especias, el azúcar en el 18 en el Caribe, el aceite de coco, eran
si se puede hacer la broma, como los iPhone de la época, ¿eh? Aquello que tenía un valor añadido incalculable, no era cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que no había frigoríficos, no había neveras y con estos condimentos pues ayudaba a conservar y a especiar y a dar sabor a las comidas, a las bebidas, pero además tenían otros muchos usos, rituales, ceremoniales, medicinales. Es amplísimo, ¿no? Son amplísimos los usos, ¿no?, de las especias y de los productos vegetales en distintos órdenes de la cultura occidental. Triste cae la lluvia en la tarde quieta y mi alma mustia borda esta queja. Como la bugambilia que ves en las tapias de aquel viejo huerto. Jean Barret recolectó plantas junto a Commerson en localizaciones como Río de Janeiro, el Estrecho de Magallanes, Tahití, Isla Mauricio y Madagascar. Y que ahora pueden ellas borrar y aún más embellecer con sus flores para hacerlas lucir como en la época azul. La botánica del 18, la historia natural, la clasificación que realizó Linneo sobre toda la fauna y toda la flora, que se divide en reino, filia, clase, orden, familia, género y especie. Esta gran clasificación que realizó Linneo no solo servía para ubicar los seres vivos conocidos, sino también todos los que quedaban por conocer, de tal manera que era una disciplina fuertemente prescriptiva. Con esta clasificación y con esta nomenclatura, que son dos cosas distintas, el método de clasificación y el método binomial para denominar las especies, está demostrado que Commerson, por ejemplo, el naturalista que iba en la expedición de Bougainville, describió unas 1000 nuevas, ¿no? 1000 nuevas especies, que son muchísimas, ¿no? Como la bugambilia que ves en las tapias de aquel viejo huerto, donde en sus blancos muros dejó cruel el tiempo al pasar hondas huellas. En Brasil, Jan había hecho un descubrimiento que la fascinó, una espectacular planta trepadora a la que se bautizó con el nombre de Bugambilla, en honor al líder de la expedición. Son dos personajes muy complementarios y de una extracción social completamente diferente. Commerson es 12 años mayor que ella, es un hombre educado, un gran naturalista, reconocido, es naturalista del rey, es amigo personal del gran astrónomo Lalande, viene recomendado por Voltaire, se codeó con Jussieu, que es uno de los grandes botánicos, el gran naturalista de la época, el gran botánico, mientras que ella es una mujer de procedencia humilde, de una familia por parte materna de hugonotes, de un ambiente completamente rural, sin educación formal, y lo que sí que ella encarna bastante bien es la tradición de las mujeres curanderas, herbolarias locales, ¿no? De tal manera que ella tiene una gran experiencia práctica, ¿no?, a la hora de reconocer, de realizar trabajo de campo, de disecar, de dibujar, en fin, de representar y de tener un conocimiento práctico, ¿no?, sobre una materia, de forma que cuando Commerson la emplea como criada y luego se hace amante de ella, pues se encuentran en este espacio colaborativo pues una reunión perfecta y muy complementaria. Hemos sido nominados para el Premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre. Te adueñaste de mis méritos y aceptas sus aplausos. Esto es más grande que nosotros. Yo solo quería hacer buena ciencia. Ha habido muchísimas mujeres que han trabajado a la sombra o apoyando a sus maridos a lo largo de la historia de la ciencia, que utiliza una especie de eufemismo para referirse a ellas, que son parejas creativas, ¿no?, o parejas colaborativas. Así, por ejemplo, Hevelius, la mujer de Hevelius, el astrónomo,
que es Elisabeth Koopman. Estos son unos astrónomos del corredor de Danzig, que es la parte fronteriza entre Polonia y Prusia, unos astrónomos muy importantes del siglo XVI, que realizaron pues, un catálogo de más de 1500 estrellas y que efectivamente lo hicieron en colaboración. O es el caso también, por ejemplo, del matrimonio de los Buckland, ¿no? Él es el reverendo William Buckland, uno de los primeros descriptores de los dinosaurios y un gran geólogo y paleontólogo conocidísimo de finales del XVIII y principios del XIX, de la primera mitad del siglo XIX, y que fue acompañado en todos sus trabajos por Mary Morland, a la que conoció efectivamente en las playas del Dorset, ¿no? En el sur de Inglaterra, mientras iban los dos con el mismo libro bajo el brazo, ¿no? Un libro de Cuvier, el gran paleontólogo de la época, ¿no? De hecho, su luna de miel fue un tour alrededor de Europa, un tour geológico, ¿no? Y paleontológico. También sería el caso de Lavoisier, Marie Lavoisier, la mujer del famoso químico, que también fue una mujer que trabajó con su marido. De tal manera que hay muchísimas parejas colaborativas y creativas, y Jean Baguette pues forma con Commerson una de estas parejas. In a remote laboratory, an exiled scientist created something impossible. The island of Dr. Moreau. También habría que romper una lanza por la importancia que han tenido las islas para el mundo experimental, para el mundo de la ciencia. Pensemos en la isla del Dr. Moreau o en las islas del atolón de Bikini, ¿no? Donde se ensayaron los experimentos atómicos, ¿no? O también pensemos en las Galápagos y en otros espacios recluidos, cerrados y aislados que han marcado formas evolutivas y formas de vida, y a poco que lo pensemos nos daremos cuenta de la cercanía que hay entre el laboratorio, como un espacio sellado, y la isla, que es otro espacio cerrado, sellado, donde pueden ocurrir cosas que no tienen por qué ocurrir en otra parte. De tal forma que llegamos a la conclusión de que la ciencia y el mundo de la utopía no son espacios completamente ajenos, sino que están ligados. Esta no es la historia de cómo el logos sustituye al mitos, sino más bien la historia de cómo la razón procura que las utopías se hagan reales. Jean Baguette, una efeméride en femenino. Hay acontecimientos notables que se recuerdan en cualquier aniversario de ellos. Este año de 2022 se celebra el aniversario de la primera circunnavegación, completada por la nave Victoria hace 500 años. Cada vez aparecen más fechas dedicadas a la mujer para reivindicar su importante papel en la sociedad y para conseguir avances en su bienestar social, económico, en su salud y, sobre todo, para conseguir una igualdad de género. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 30 de marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar. 4 de abril, Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil. 7 de mayo, Día de las Madres. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres Politizar. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tras ser descubierta,
Jean Barret y Commerson fueron abandonados en la isla Mauricio. Ella lo cuidó hasta su muerte y dicen que tras trabajar como tabernera en la isla, se casó con un suboficial de la Marina francesa con el que pudo regresar a Francia. Así, ella completó su vuelta al mundo. Jean Barret aparece por esta gesta en todas las efemérides dedicadas a mujeres. Sería imposible que en el siglo XVIII una mujer obtuviera el reconocimiento que merecía, lo cual no nos debe hacer condenar un pasado que era injusto, sino entender en qué circunstancias se movían los actores. Barret no recibió el reconocimiento que merecía, obviamente, y sin embargo sí que recibió pues, una pensión del Estado finalmente por parte del rey, aunque tarde, le llegó tardíamente un cierto reconocimiento. Y también es verdad que Commerson, de forma pues, bastante críptica y velada, sí que le rindió el tributo de designar una especie botánica con su nombre, ¿no? La Barrettia bonafidia, ¿no? Que es una planta con unas características muy peculiares, una de las cuales es que contiene un grado de heterofilia, ¿no? Es decir, que tiene hojas que son distintas que otras, que es un poco lo que le pasó a ella, que bajo un ropaje, bajo una apariencia, en realidad escondía otra. Tuvo reconocimiento Barret en su día, no el que merecía evidentemente, porque ninguna mujer lo tenía. Las mujeres no solo estaba prohibida su presencia en los barcos, sino en las academias científicas tampoco. A nosotros nos parece impensable, pero sería muy gratuito y bastante anacrónico pensar que juzgar el siglo XVIII por esto, ¿no? O condenarlo, ¿no? Porque por esa regla de tres condenaríamos a todos los escritores desde Aristóteles que han sido partidarios del esclavismo o que han sido misóginos, simplemente porque su cultura era ampliamente misógina. En astronomía, las efemérides son recopilaciones anuales de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas en el cielo en un momento dado. Bougainville es el primer navegante francés que emprende una circunnavegación. Llegan a la isla de Tahití en 1768, no son los primeros que llegan, había sido visitada poco antes por Wallis, y al año siguiente también iba a ser objeto del interés del famoso capitán James Cook, ¿no? Que quiso observar el tránsito de Venus en 1769 en Tahití. Tahití es una remota isla del Pacífico, aunque para su tripulación y los lectores de sus viajes el verdadero tránsito de Venus fue el que se produjo pues eso, en las dulces playas, ¿no? En forma de estas recepciones, de estas danzas, intercambios sexuales con sus mujeres, ¿no? Y observar el tránsito de Venus era un acontecimiento, un fenómeno celeste cuya observación permitía calcular dos medidas importantes, ¿no? En la astronomía, que son la distancia, lo que se llamaba el paralaje solar, la distancia que había de la Tierra al Sol, y por lo tanto, de alguna manera, calcular el tamaño del mundo, del universo. Este tipo de mediciones se realizaban observando el tránsito de Venus por el disco solar, que es cuando se produce una especie de eclipse de Venus. Ocurre como 2 veces cada 250 años, luego hay un periodo en el que se produce cada 100 años. En su agenda, que estaba repleta de objetivos científicos, naturales, botánicos, astronómicos, geográficos, geológicos, dentro de esta agenda observar el tránsito de Venus era un clásico. El término paralaje tiene su origen en la astronomía, campo en el que se define, según el Diccionario Esencial de las Ciencias, como variación de la posición aparente de un objeto al cambiar la posición del observador. Cuanto más lejano está el objeto, menor es su movimiento aparente, y este efecto se emplea para crear un efecto de relieve, por ejemplo en el cine de animación y en diversos dispositivos electrónicos. ¿Cómo nos vimos los europeos al cambiar de lugar y distancia? ¿Llegamos a vernos de otro modo?
y también es posible rastrear un poco la influencia que tienen el contacto con las mujeres en la cantidad de textos que generan, que se convierte en una auténtica moda, y también para las mujeres. De nuevo, no caigamos en el error de pensar que las mujeres estaban ausentes del debate público. Estamos en el siglo XVIII, que es casi la era dorada del salón literario femenino. Joseph Banks, por ejemplo, cuando volvió se dedicó a escribir cartas a estos salones literarios hablando de la moda de las mujeres. Parece que incluso influyó a la hora de simplificar la moda de las mujeres. Tengo aquí una cita textual de Banks donde precisamente se critica ya en el siglo XVIII lo que trabajaba la mujer en Occidente, en Inglaterra. Dice: en Occidente se despoja a la mujer y se la trata y considera como un sirviente. La belleza es sin duda allí una cualificación, pero ni estimada ni atendida, toda vez que el trabajo que las mujeres están obligadas a realizar pronto acabará con ellas. ¿Puede un hombre que se queda sentado inactivo y observa al objeto de su afecto llevar una carga de la que podría liberarla? ¿Puede el amor existir en aquellos países donde la mujer es una bestia de carga? Yo creo que no. Entonces, liga, es muy interesante, belleza, dominación femenina y amor. ¿Sabe lo que nos pasa a los historiadores? Que normalmente estudiamos las dimensiones públicas de los acontecimientos y en menor grado las biografías, los sentimientos, los afectos, las cosas que tienen que ver con lo privado. Entre otras cosas porque las cosas privadas dejan menos testimonio, menos rastro. Podemos saber de tu papel en las instituciones, pero es más difícil, a no ser que tengas un diario privado, que entremos en el terreno de lo personal. Por otra parte, yo en su día, cuando hice una tesis doctoral sobre un navegante del Pacífico, Alejandro Malaspina, pasé 5 años leyéndole o más, llega un momento que lo conocía bastante bien y sabía lo que iba a decir incluso antes de leerle, porque ya cuando llevas 5 años leyendo a una persona y le lees 3 párrafos, ya sabes lo que va a decir en el cuarto. Y ahí, por ejemplo, que fue una vida muy ligada al Pacífico, sí que observé una evolución en su trayectoria histórica a raíz del contacto con el Pacífico. Es decir, él al principio del viaje es un convertido en el newtonismo y en la economía política y en el progreso, y al regresar pone un punto de interrogación en todo esto, en lo que va a suponer, porque él se da cuenta, los viajeros allí se dan cuenta de lo que va a suponer toda la llegada de esta avanzada del progreso a las islas del Pacífico, y se dan cuenta que son culturas que están destinadas a la extinción y a la desaparición. ¿Qué es lo que le pasó a otras especies vivas, comenzando por el dodo en la propia isla de Mauricio, ¿no? Que es que cuando llegaron los holandeses con las ratas, pues se lo llevaron por delante al dodo, que era un pájaro que no volaba y que naturalmente se lo comieron las ratas. Pues ellos se dan cuenta efectivamente en el contacto, y hay muchos párrafos de Malaspina y de otros navegantes sensibles a lo que supone la llegada de esas civilizaciones tan avanzadas como en las europeas para estas otras. Y esto es muy importante porque en realidad una de las grandes enseñanzas de este episodio y de otros episodios muy semejantes que retratan los encuentros culturales es que las cosas vistas desde fuera, desde lejos o desde otra cultura o con otra perspectiva de género o con otra perspectiva incluso cultural, suele ayudar a entender las cosas que esos acontecimientos pues singulares, ¿no? Y luminosos, ¿no? Que llamamos efemérides, ¿no? Y esto ocurre así. Estaba pensando en lo que contaba Umberto Eco, ¿no? Al principio en un momento determinado del Nombre de la Rosa, ¿no? Cuando Guillermo de Baskerville le está explicando a Atso de Melk por qué puede entender la biblioteca cuando está fuera de ella, ¿no? Y no cuando está dentro. Y entonces le dice que así como Dios puede entender las cosas porque está fuera, y los hombres, sin embargo, que estamos dentro del mundo, no podemos entenderlos. En realidad, en toda la reflexión antropológica y en todo el estudio de las otras culturas, e incluso de la reflexión historiográfica sobre el peso, el valor y el interés de otras culturas, está esta idea de observar las cosas desde fuera, que ayuda a verlas con una cierta perspectiva, ayuda a entenderlas mejor. Aunque por otra parte también hay otra tradición que dice precisamente lo contrario, que hasta que no empatizamos, hasta que no formamos parte
de un espacio, de una cultura, de una religión, de un género, no podemos llegar a entender por completo cómo sienten esos seres humanos. Jean Barret, una efeméride en femenino. Y ahora viene el asunto también de la nuda veritas, ¿no? De la verdad desnuda, ¿no? Que ha sido un motivo iconográfico y literario, un topos clásico en la historia de la ciencia, y que cuando estábamos repasando este episodio del desvelamiento de la identidad sexual de Jean Barret en Tahití, se nos vino a la cabeza pues, la imagen icónica del frontispicio de la enciclopedia, donde se ve precisamente también a una verdad que está siendo desnudada por otra serie de mujeres semidesnudas, que son la metafísica, la razón, las artes liberales, las ciencias, las otras disciplinas científicas, ¿no? Y entonces nos vino a la cabeza Barret siendo desnudada por otras mujeres semidesnudas, ¿no? De tal manera que también el episodio nos permitía contemplar o entender este motivo iconográfico de la nuda veritas de una forma femenina y también de una forma femenina en plural, ¿no? Hasta qué punto todos estos procesos de desvelamiento de la verdad están arrojando hechos que han permanecido ocultos, como es el papel de la mujer en la historia de la ciencia, en este y en otros muchísimos episodios a lo largo de la historia. Has escuchado un podcast producido por la Unidad de Divulgación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, porque nos emociona cómo suena la divulgación en las humanidades y en las ciencias sociales. Guión de Juan Pimentel, Manuel Burón e Isabel Fernández. Realización y narración, Isabel Fernández. Puedes escuchar este y otros podcasts de divulgación en nuestra página web, redes sociales y en canales como iVoox, bajo el título Lo Humano y lo Social, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Créditos de la música y efectos en la descripción del podcast.